lo siguiente. Continuamos el trabajo de hoy, retomando la actividad que veníamos desarrollando. Continúa. Desarrollo. Está llegando alguien a interrumpir. ¿Quién es? Macías. Macías está llegando tarde. Bien. Continúa desarrollo de problema 2. Entonces habíamos puesto un diagrama, ¿verdad? De cuerpo libre. Vamos a repetir eso. Entonces teníamos un plano inclinado. Teníamos un plano inclinado. Lo hacemos de esta manera. Esto había un bloque. Teníamos un bloque. Que estaba sobre el plano. Y luego pues teníamos las fuerzas, ¿no? El diagrama de fuerza. Entonces tenemos que dibujar las fuerzas. Una fuerza hacia abajo que es el peso. Luego la normal. Están llegando a interrumpir algunos que llegan tarde. Macías, ¿qué le pasa a Macías? No puede ingresar. Bueno, tengo la fuerza normal y la fuerza de rozamiento que estaría para acá. Entonces, otra de las cosas es la componente, ¿no? Una componente en dirección de X y otra componente en dirección Y. Entonces, eso tendríamos que formar un paralelogramo. De esta manera. Entonces aquí tendríamos un ángulo θ que es igual al ángulo θ acá del ángulo, ¿no? Perdón, del plano inclinado. Entonces este es Fx. Esta es la normal. Acá es la fuerza de rozamiento. Este es Fy. Y este es el peso. Ese sería el diagrama de fuerza, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer los cálculos. Entonces escribimos por aquí cálculos. Bueno, por un lado, tengo que Fx que Fx es igual a la masa por la gravedad
y por el seno del ángulo, en este caso ángulo teta, ¿no? También FY es igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Valiéndonos de eso, podemos decir que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Esta es una condición de equilibrio, ¿no? Muy bien, pero ¿cuáles son las fuerzas que intervienen ahí? Entonces tendríamos por un lado la normal menos FY igual a 0, donde podemos decir que la normal es igual a FY. Por lo tanto, la normal es igual también a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Esta es una muy buena conclusión. Podemos enmarcarla. La normal es masa por gravedad y por el coseno del ángulo. O sea, es igual también a FY. Muy bien. Seguimos. También podemos decir que la suma de fuerzas en dirección X esto es igual también a 0. Entonces viene a ser condición de equilibrio esto, ¿no? Si esa es una condición de equilibrio, viendo la figura, tendríamos lo siguiente. Fx sería positivo, está a la derecha, menos fuerza de rozamiento que se opone, debe ser igual a 0. Si de aquí despejo fuerza de rozamiento, esto va a ser igual a la fuerza en dirección X. Lo que me da como resultado que la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. También es una excelente conclusión que voy a enmarcar. Entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento equivale a la fuerza en dirección X, o sea, paralela al plano inclinado. Entonces, ¿cómo
como la fuerza de rozamiento es igual a también a U por la normal, esto por definición, ¿no? Fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento por la normal. De aquí yo puedo despejar el coeficiente de rozamiento y me va a quedar FR, es fuerza de rozamiento, dividido para la normal. Pero la fuerza de rozamiento es masa por gravedad y por el seno del ángulo, en este caso teta, y la normal, en cambio, es masa por gravedad y por el coseno del ángulo. Si notan ustedes allí, se va a simplificar masa con masa y gravedad con gravedad, quedándome lo siguiente, es que la masa se eliminó, la gravedad se eliminó y me queda solo U igual al seno del ángulo teta sobre el coseno del ángulo teta. Y esto en trigonometría, seno sobre coseno, recuerden ustedes, es igual a la tangente del ángulo teta. Como es el ángulo el que me están dando, en los datos dice el ángulo vale 20 grados. Entonces sería tangente de 20 grados. Y esto me va a dar, buscamos en la calculadora, tangente de 20 grados, 0,36 aproximadamente. Este valor es el que corresponde al coeficiente de rozamiento. Por definición estaría bien, porque es un valor inferior a 1. Entonces se acepta. Pero no es esa la pregunta al problema. El problema dice cuál es la masa. Entonces, si ustedes notan en el desarrollo, la masa se eliminó aquí. Se simplificó la masa y también la gravedad. Entonces, el valor que me están pidiendo de la masa puede ser cualquiera. Si la masa vale 1 kilogramo, igual se va a eliminar. Si vale 5, 5 arriba y 5 abajo, se va a eliminar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El valor de la masa puede ser indiferente, ¿no? O sea, cualquier valor. Porque esta se simplifica en el proceso. Esa sería la forma de responder. Entonces vamos a escribir eso. Respuesta. El valor de la masa del bloque es indiferente. Pues puede asumirse cualquier valor.
Esto se debe que se elimina en el proceso de cálculo. Bueno, esa es la respuesta que puedo anotar allí. Ustedes notan allí. ¿A dónde se eliminó la masa? Aquí. Aquí se eliminó. Ahora, un análisis más profundo en este problema. El ángulo que me dan aquí es el único dato, el ángulo. Este ángulo que estoy señalando en el problema dice 20 grados. Correcto. Y el valor que aparece en el texto es equivocado, inclusive 0,3, el coeficiente de rozamiento. Y nosotros sacamos con los cálculos 0,36, o sea, dejaron solo el primer decimal. Fue amputada la centena, ¿no? Pero lo correcto sería 0,36, pero ese valor lo podíamos haber determinado como lo demuestro aquí. Entonces, el único dato que nos sirve es el ángulo de 20 grados y no nos dan ningún otro dato como, por ejemplo, la fuerza en X. Entonces, si ya me dieran este valor, que cuánto vale la fuerza en X, yo podría haber utilizado esta fórmula de aquí, la de fuerza en X, y despejar masa. Ahí sí sale un valor exclusivo o específico. Pero no darme ninguna de las fuerzas y solamente el ángulo, entonces la masa puede asumir cualquier valor, porque en el proceso igual se elimina, como está aquí demostrado. Entonces, cualquier valor que yo le ponga a la masa se va a eliminar. Bien, eso para contestar a ese problema. 2. Vamos al problema 3. Interrogante, alguien que quiera comentar. No hay preguntas. Bueno, vamos al problema 3. Estamos sacando del libro. Dice calcular la fuerza necesaria F para que los 3 bloques de la figura se muevan a velocidad constante. Bien, ese es el texto del problema 3. La figura que viene con el problema, eso está en el libro, es un plano horizontal y sobre este plano horizontal hay 3 bloques. Uno, vamos a dibujar eso. Entonces el bloque 1, hay otro bloque 2, lo encuentro también en el libro, y hay un bloque 3, todos estos bloques están unidos con cuerdas
y el primero está enlazado con una fuerza. Entonces aquí hay una cuerda del que se está alando. Entonces tendríamos que poner etiquetas. Este es M1. M2. Y este es M3. Y me preguntan cuánto vale esta fuerza. Bueno, esto es lo que aparece como figura en una superficie horizontal y me dan datos. O sea, aquí me dice 3 kilogramos. El otro dice 7 kilogramos. El otro 4 kilogramos. O sea, tienen diferentes masas. Aquí me dicen que vale U 0,3. Acá U vale U2. También vale 0,3. Y este U3 vale 0,45. Bien, eso es todo lo que menciona el problema. Hay 3 masas. Estas masas están siendo arrastradas por cuerdas y queremos saber cuánto vale la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Bien, en ese caso tenemos que ir al diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces es necesario trabajar en esto con el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a explicar eso aquí. Para resolver el problema es necesario trazar el diagrama de los cuerpos libres. Bueno, eso lo hacemos en la siguiente pizarra. Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, colocamos nuevamente la superficie horizontal y dibujamos los bloques, ¿no? Veamos si nos sale así directamente.
Ya, uno. Acá está el otro. Y aquí estaría el otro. Tres bloques. Bien. Entonces vamos con el primero. Para las fuerzas le ponemos el color azul. Tendríamos un peso aquí. Luego hacia arriba la normal. Tendríamos una fuerza de rozamiento. Y tendríamos una tensión aquí, ¿no? Igual los otros, ¿no? Peso, normal. Tendríamos en el segundo caso una fuerza de tensión, una fuerza de rozamiento y también una fuerza de la cuerda porque está atado, ¿verdad? En el otro, el peso, una fuerza normal, tendríamos la tensión, tendríamos la fuerza de rozamiento y la fuerza que me están pidiendo. Bien, esos serían los diagramas de cada una de las fuerzas que intervienen. Le ponemos las etiquetas. A ver, sería aquí sería normal 1. Este sería peso 1. Aquí sería la fuerza de rozamiento 1. Y esta de aquí sería una tensión, llamémosle tensión 1, ¿no? Eso en el primer diagrama, ¿no? Bueno, esto de aquí está unido, poner una cuerda. Aquí sería normal 2. Este sería peso 2. ¿Qué más tenemos? Esta es la misma tensión, tensión 1, porque es la misma cuerda. Para acá tendría tensión 2. Es otro pedazo de cuerda. Y esta aquí sería fuerza de rozamiento 2. Fuerza de rozamiento 2. Y en el tercer bloque tendríamos la tensión 2, porque es la misma cuerda. Aquí sería la normal 3. ¿Qué más? Fuerza de rozamiento 3 sería la de aquí.
y este es el peso 3. Y esta pues la fuerza que me permite alar a todo, ¿no? La fuerza aplicada. Bueno, eso es lo que vemos ahí como diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo que he hecho son diagramas de cuerpos libres. Es lo que he hecho hasta ahí. Bien, ahora vamos a los cálculos. Entonces, para eso, trazo una línea por aquí, ¿no? Bien. Y acá escribo cálculos. Bien, en los cálculos debo empezar en la masa 1. Entonces, en la masa 1 escribimos la masa 1, ¿no? Solo me voy a ver al primer bloque, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que la suma de fuerzas en X igual a 0 de la siguiente manera, ¿no? Puedo escribir así. Suma de fuerzas en X es ¿Hasta igual donde sea? a 0. Esto es condición de equilibrio, ¿no? Hay esa condición de equilibrio. Yo puedo referirme en la masa 1 de que T1 menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a 0. ¿Sí? Eso en la masa 1. Bien. Podría también decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es otra condición de equilibrio, ¿no? Otra condición de equilibrio. Entonces aquí yo puedo decir que N1 menos peso 1 es igual a 0. Luego N1 es igual a peso 1. Por lo que yo puedo decir también que N1
N1. Salió mal eso ahí. Es igual a la masa 1 por la gravedad, sabiendo que peso es masa por gravedad. Hasta ahí tengo dos situaciones importantes. Este de aquí. Cuando hablamos de la suma de fuerzas horizontales. Y la de acá, cuando queremos saber la normal. Bien. Eso en la masa 1. En la masa 2, voy a pasar al otra pizarra. En la masa 2, ¿qué tenemos? La suma de fuerza en X igual a 0. Esto también es condición de equilibrio, ¿no? Lo que continúa entonces T1, a ver, en la masa 2 sería T2, ¿no? Menos T1 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a 0. Ya, eso es en la masa 2. Entonces tendríamos esa expresión, digamos así, ¿no? Bien, igual tenemos que trabajar en la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual 0. Esta es otra condición de equilibrio. Entonces, siguiendo con el proceso, fuerzas en Y sería N2 es igual, en este caso, sería menos, ¿no? Habría que borrar este de aquí. No al igual, sino menos. Menos P2 igual 0. Donde N2 es igual a P2. Lo que significa que N2
es igual a la masa 2 por la gravedad. Este sería también otra formulita importante. Eso en la masa 2. Ahora, en la masa 3, colocamos aquí. Bien, entonces aquí sería en la masa 3. Igual que en los casos anteriores, tengo que hacer ese trabajo de suma de fuerzas en X igual 0. Es condición de equilibrio. Y luego trabajar con los vectores, ¿verdad? Sería F menos T2 menos la fuerza de rozamiento 3 igual 0. Ahí ya tengo otra expresión. Igual, trabajamos con la suma de fuerzas en Y. Igual 0. Esta es otra condición de equilibrio. En todos los casos estoy siguiendo el mismo procedimiento para que no se pierda. Entonces, en fuerzas en Y, tengo normal 3 menos el peso 3 igual 0, donde la normal 3 es igual al peso 3. Luego la normal 3 es igual a la masa 3 por la gravedad. Y ahí tengo yo otra expresión. Bien, lo he hecho por separado, en masa 1, masa 2 y masa 3. Luego debemos reunir en un sistema todas las ecuaciones que resultaron en cada una de las masas, especialmente aquellas que tienen que ver con la dirección del movimiento. La dirección del movimiento es en el eje X. En el eje Y no se mueve nada. Lo que se mueve es en el eje X. Entonces, todas las ecuaciones que tienen relación con el movimiento en el eje X, hay que reunirlas en un sistema de ecuaciones. Y eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ya tenemos
fin de tiempo.